sección principal, la entrevista. Hoy contamos con la gratísima presencia de nuestro amigo Plácido Rosa, vicepresidente de March Franco Acra. Plácido, además de felicitarte en este nuevo año 2016 y desearte lo mejor a ti, a tu equipo, a la familia, en lo personal y profesional, queremos darte la bienvenida, que siempre vienes por acá a darnos algunas luces e informaciones actualizadas de qué está sucediendo en el sistema dominicano de seguridad social y todo lo que lo adorna, ¿verdad? Gracias, Franklin. Pues igual para ti y para todo el equipo en Mundo Seguro, pues desearle que este año 2016 sea de muchos éxitos personales y profesionales, que haya bendiciones en sus casas y en sus familias. Definitivamente que el Señor los mire a ustedes con misericordia. Amén, amén, así es. Bueno, Plácido, entonces iniciando, vamos a decir lo macro, lo micro, ¿cómo tú esperas en un nuevo año, luego de transcurrido el año 2015, donde algunas metas cumplidas, otras por cumplir, retos por delante, para seguir avanzando en todo el tema del sistema dominicano de seguridad social, en lo que a nosotros nos atañe, en la parte de salud? ¿Cómo tú ves el sistema luego de estos años que ya tiene implementado, un 2016, un año electoral, y con varios puntos en agenda bien concretos por cumplir? ¿Cómo tú puedes evaluar eso en contexto? Mira, yo creo que el año 2015 ha sido positivo para el sistema. Con altas y bajas logramos temas que han sido de mucho impacto para la población. De un lado están las mejoras que se lograron en el sistema, o sea, el aumento del monto asegurado de medicina por cada afiliado, el aumento de la parte de la cobertura catastrófica para recién nacidos. Son cambios que pudiera la gente pensar que no son tan importantes, pero cuando se evalúa cómo impacta eso en el afiliado, son cambios realmente significativos. Pues medicina es una de las coberturas que impacta directamente al bolsillo del afiliado, igual la parte de los catastróficos para recién nacidos, por citar solo dos cosas. Se logró un cambio en la cápita, que teníamos ya 2 años y algo de retraso. Eso también ayuda a equilibrar el sistema. Ahora, ¿cómo debería ser un 2016 con las cosas que tú señalas? Mira, yo pienso en primer término que este 2016 debe estar enfocado en el sistema de seguridad social a fortalecer ciertas instituciones. Yo creo que con los presupuestos que reciben DIDA, por ejemplo, o la tesorería de la seguridad social, no pueden hacer bien su papel. Hay que informar más al afiliado de cuáles son sus beneficios, de cómo funciona el sistema. Muchas veces nos encontramos gente protestando, diciendo el sistema no me cubre, porque va a un hospital, a una clínica o un médico que no está afiliado al plan básico de salud, le dice yo no tomo el seguro y dice el seguro no me cubre. Claro. Pero es una falta de información de saber que un sistema de seguridad social opera con unas reglas, y una de esas reglas es que tiene una red determinada de prestadores de todo tipo, médicos, clínicas, laboratorios, centros de diagnósticos, etcétera, que están afiliados. Si vas a uno que no está afiliado, pues indudablemente no van a tomar el seguro. No significa que el seguro no te provee la cobertura, es que ha ido a un prestador que no estás afiliado. Entonces eso a veces es desinformación. Claro. De igual manera tenemos el tema de la tesorería. Hay un problema del sistema que son evasión, elusión, incumplimientos por parte de a veces empleadores ficticios y cosas como esa. Pero la tesorería no tiene en su estructura los medios para hacer cumplir la ley en ese sentido, para ir detrás de esas personas incumplidoras y poderle incluso que haya un régimen de consecuencias, porque no tiene la autoridad para hacerlo. Yo creo que eso hay que lograr mejoras en ese sentido. Otro tema creo que tiene que ver con la educación hacia determinados sectores de la sociedad y muy particularmente, yo creo que hay una parte de prensa en nuestro país. Mucho tiene que ver con prensa escrita a veces, pero mucho con radio y televisión, medios que tienen una gran credibilidad a nivel general en la población, que desconocen muchos aspectos de la ley y que critican acremente la ley. Yo oí hace días en un programa de radio que tiene un rating altísimo,
criticar que las ARS, por ejemplo, se quedan con el dinero de la medicina, porque la cobertura es 8,000 pesos y todo el mundo no lo consume. Pero eso es un concepto errado, Correcto. porque es un seguro y el seguro funciona sobre la base de que pagan todos y se forma un fondo, unos consumen y otros no consumen, y de esa manera se le puede pagar a los que consumen. Y hay un riesgo por un tema de edad, por un tema de lo que puede venir, claro. Claro, y si todos consumieran el tope que está asignado, entonces no podría funcionar, porque si uno suma la suma de todos los cápitas durante un año por persona, no da 8,000 pesos, da Pero, 1,000 claro, pesos. Entonces, claro. con 1,000 pesos que recibe el sistema, le puede dar 8,000 a los que lo necesitan, porque hay otros que no lo usan. Correcto. Entonces, son conceptos errados. Igual está el tema de que el sistema no cubre a todo el mundo, el sistema no funciona. El sistema funciona. Hoy en día hay más del 50% de la población ya cubierto por el sistema. Eso es significativo. ¿Quiénes faltan? Falta mucha gente del sistema subsidiado y del contributivo subsidiado, Correcto. que no están cubiertos hoy, pero eso no es una responsabilidad del sistema, es una responsabilidad del gobierno, quien debe aportar la cápita de los subsidiados y plantear la situación de los contributivos subsidiados, que son muchísimos, porque hay que recordar qué cantidad de personas, de trabajadores nuestros, dependen del sector informal, que normalmente no está en el sistema. Entonces, eso yo creo que esa información hay que hacerla llegar a esos creadores de opinión para que lo hagan con propiedad, y porque al tener credibilidad en la población y hablar de un tema con poca información o desconociendo las bases, entonces pueden malinformar a la población y al final afectar el sistema. Claro, esas acotaciones son muy ciertas y muy válidas y como tú bien dices, Plácido, yo creo que hay que ponerle atención porque como tú expresas, quienes no son expertos en el tema toman estos rumores y lo hacen noticia muchas veces, no con la intención de informar, sino con la intención de eso crear un bullicio que al final se le traduce a ello en una publicidad, lo cual es algo muy errado. Este es un sistema que ha costado mucho esfuerzo ponerlo en funcionamiento y yo puedo dar fe y testimonio, yo sé como tú, muchos otros técnicos de verdad de este sistema y del seguro de salud, de que el sistema está funcionando, de que lo que teníamos en el año antes del 2003, que empezó toda esta aplicación de la ley, no era nada parecido a esto. O sea, estamos viendo millones de personas que ya pueden ir a un centro a obtener un servicio de salud adecuado, por lo menos. Y el que quiere contratar un poquito más porque puede, bueno, contrata una póliza complementaria. Pero por lo menos ya hay una gran cantidad de personas, como tú bien expresas, en el régimen contributivo subsidiado. Y entiendo, quizás tú me corroboras, que es un reto del Estado y del empresariado buscar cómo incluso esos trabajadores informales traerlos al sistema, porque realmente ellos mismos son usuarios del sistema de alguna forma y hasta que no buscan la manera de legalmente entrar, pues también tienen un choque. Entonces, quizás ya que tú mencionaste esto, te lo voy a preguntar quizás un poquito más adelante según estructuramos el cuestionario. ¿Cómo tú crees que se debería manejar? Porque la realidad es que en estas economías subdesarrolladas, a veces el Estado no ha desarrollado en su plena capacidad la forma de llegar a gravar impositivamente o a registrar en la tesorería de la Seguridad Social esos trabajadores que en términos dominicanos chiripean o que dan alguna asesoría, que de alguna forma no emiten una factura con comprobante, no tienen una empresa legalmente organizada. ¿Cómo se puede batallar contra esto? Mira, la ley nuestra intentó o es digamos, aspira a mucho cuando creó ese sistema Sí. del contributivo subsidiado, porque es difícil manejar ese grupo. Yo voy un poco atrás. Tú decías de lo que es el sistema de hoy. Mira, nosotros el mes pasado, en diciembre, manejamos 2 casos que te comento. Una operación de rodilla de un joven que costó cerca de $500,000 y una atención a un obrero lesionado
que costó alrededor de 3,5 millones de pesos, cubiertos ambos por el seguro. Eso era impensable antes del inicio de la seguridad Claro, social, en claro un que sí. caso y en otro, que tuvieran cobertura, y Claro la que sí. tenían bajo el sistema actual. Pero eso solamente para poner un ejemplo de lo que es el avance del sistema hoy. Pensando como el tema de los contributivos subsidiados. Esa gente que tiene hoy acceso a otros servicios que necesita. Esa Correcto. gente que paga por el teléfono, esa gente que paga por la televisión, esa gente que paga por una serie de servicios que necesita, por la luz, por esto. Esa gente que si se le da la oportunidad va a pagar también por el servicio de salud. Correcto. Entonces, si se creara un mecanismo de que esa persona de alguna manera pudiera entrar al sistema y pagar su cápita directamente, previo a un estudio adecuado de si es sostenible con solo la cápita, pudiera ser, y pudiéramos hacer el intento de que esa gente empiece solo en salud y Claro. después vaya entrando en los otros Claro. regímenes, en las otras coberturas. Sí. Pero definitivamente ahí el tema principal es que eso requiere de una decisión de tipo político. Y ahí es donde nosotros hemos tenido más dificultad Claro. en resolver problemas, cuando hay que tomar una decisión política y ahí entonces se le saca el cuerpo, porque Claro. no se quiere correr el riesgo, pagar el costo político que alguna de esas Decisiones, medidas claro. implican. Sí, es muy cierto. Y yo pensando a veces, mira cómo el mercado de la telefonía, todo el mundo en República Dominicana tiene un celular. Trabaje, no trabaje, tenga salario, no tenga salario. Lo tiene, ¿verdad que sí? Todo el mundo de alguna forma u otra tiene servicio eléctrico, como tú bien dices. O sea que es buscar la forma y como tú bien dices, un tema complicado. Ahora, dentro de estos temas complicados quizás, entrando a lo que es los centros de atención primaria y también volviendo a mencionar la estabilidad financiera del sistema, se habla mucho de que en otros países esto es una barrera hacia gastar dineros muchas veces innecesarios. Porque realmente yo digo, bueno, tengo un seguro, tengo un dolor de cabeza, arranco por un neurólogo, que quizás puede ser el que hasta más caro me cobra. Y el seguro lo paga muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Se entiende que el CAP me dé un diagnóstico donde yo debo ir y sea un centro de contención. Y muchas veces de poder prevenir, que es la mejor medicina según los médicos expertos. Ahora, ¿cómo van los CAP? Hemos visto noticias recientes de que el gobierno ha inaugurado unos centros de atención primaria. ¿Está eso funcionando conforme a lo que fue designado en la ley? ¿A qué velocidad vamos? ¿Qué reacción puede haber con eso? Todos hemos visto las noticias de la disposición de este gobierno de ir creando centros de atención primaria, de ir incluso formando la red pública de salud que aglutina, que fusiona los hospitales del antiguo IDSS con los hospitales de salud pública, del Ministerio de Salud Pública. Y eso debería ser un gran aporte al sistema porque administrado de esa manera con independencia, estos hospitales deberían constituirse en prestadores de servicio de buena calidad y de muy buena ubicación a nivel nacional, incluso para las ARS privadas. Es la experiencia que hay de otros países. La red pública, por un asunto de pura práctica, tiene hospitales donde el sector privado prácticamente no puede llegar. Aquí mismo en República Dominicana tú puedes tener un hospital público en un municipio, en Pedernales, donde el sector privado probablemente no le interese o no sea sostenible económicamente tener una clínica privada. Entonces, eso hay que aprovecharlo. En cuanto de nuevo, la decisión de que entre la atención primaria, vuelve a ser prácticamente una decisión política, porque este es un sistema con muchos intereses encontrados y para establecer un sistema como ese que efectivamente contribuye a la eficiencia del mismo, necesariamente hay que afectar a uno u otro sector en bien de la mayoría. Correcto. Pero eso requiere entonces una decisión política que no se toma. Así mismo es. Por otro lado, hablamos de que
decíamos recientemente una noticia en el programa de que ya estamos casi a un año de que asumió el nuevo superintendente de salud y riesgos laborales, el doctor Pedro Luis Castellanos. Eh, ¿Cómo ustedes valoran o cómo tú valoras el trabajo que ha venido haciendo? ¿Está realmente él bien identificado con los mejores intereses hacia lo que la ley indica? ¿Y qué expectativas hay luego de ya ver un año casi de su funcionamiento en este importante organismo? La experiencia que hay con el doctor Pedro Luis Castellanos ha sido positiva. Indudablemente que es una persona pragmática, mira que entra y en el tiempo que tiene, menos de un año, como tú señalas, pues se han logrado 2, 3, 4 cambios de importancia en el sistema. Se introduce esas coberturas nuevas de que hablamos, se hizo una mejora en la parte de los subsidios por maternidad, se rehabilitó, se puso en servicio el Comité Interinstitucional, Correcto. un órgano importante a lo interno de la superintendencia y que estaba ahí, creado por la ley, como apoyo al desenvolvimiento del sistema y que no se estaba utilizando. Se logró la mejora en la cápita, de manera que yo te diría que ha estado haciendo su trabajo el superintendente. Excelente. Por otro lado, un tema que nos inquieta a muchos y ha sido objeto de mucha desinformación también, como tú bien señalabas en uno de los cuestionamientos anteriores, el tema del FONAMAT. La Asociación Dominicana de las Administradoras de Riesgo de Salud, ADARS, que maneja el compañero y amigo José Manuel Vargas, pero que en nombre de las ARS privadas asociadas allá, habla de que ellos no tienen forma de cubrir esos costos con la cápita que le pagan para estos fines, porque le pagan unos 9 pesos, ellos dicen que el costo anda en los 22, 23 pesos, con la cantidad de accidentes que se presentan en República Dominicana. ¿Cómo tú entiendes que eso de alguna manera debe mejorar? ¿Deberían las compañías de seguros realmente también compartir parte de ese costo, esa cobertura? Ahí tenemos también al amigo Villamán que ha dado su opinión al respecto. Pero ¿cómo tú crees que esto sería la forma que quizás mejor funcione para la salud del sistema? Ese es un problema complejo. Sí. Ese es un problema complejo. Porque la ley, digamos que cuando se redacta la ley, trata el tema en forma muy sucinta, muy simple. Dice, el Plan Básico de Salud no cubre los gastos de accidentes de tránsito, deben ser cubiertos por la póliza de seguro del vehículo o directamente por el que cause el daño. Y deja al Consejo Nacional de la Seguridad Social para establecer la norma por la cual se debe regir eso. De manera que la ley dice, esto hay que cobrarlo, estos gastos de la póliza de seguro o del que cause el daño. Pero en la práctica eso es muy difícil de lograr. Lo primero es que nosotros tenemos un parque vehicular que anda hoy por encima de los 3,5 millones de unidades de vehículos. De eso, más del 50%, o sea, estamos hablando de 1.750.000 o más, son motocicletas, los que más contribuyen a los accidentes. Pero de eso tenemos una gran cantidad que ni tienen documento, mucho menos tienen seguro. De hecho, sí, números, estadísticas indican que solamente alrededor del 30%, menos del 35% de todos los vehículos tienen seguro. Correcto. ¿Cómo hacemos para que si menos del 35%, o sea, 1 de cada 3 vehículos tiene seguro y todos contribuyen a los accidentes, ¿cómo hacemos? El seguro no está, de hecho, el diseño del programa de seguro de vehículos no está pensado para cubrir todos los gastos médicos que se derivan de accidentes, porque es una póliza fundamentalmente de responsabilidad civil, o sea, cubriría solamente aquellos donde el vehículo involucrado es responsable de haber causado el daño y mediante una sentencia sería como lo establece la ley. Correcto. Eso es prácticamente imposible. ¿Cómo haces con un lesionado si lo que tenemos es una cobertura de responsabilidad civil? Ahí de nuevo entra un tema muy significativo porque hay que primero reglamentar o cambiar la ley para buscar otro medio de cubrir ese gasto
o reglamentar primero el parque vehicular, el sistema de vehículos, para que de alguna manera puedan contribuir a formar el fondo con que se pagarían esos gastos. Correcto. En cuanto a lo que dice la ADAR, es correcto, o sea, yo tengo estadísticas que me dicen que yo gasto en promedio 20, 21 pesos por persona por año en accidente de tránsito y me está dando un cápita de 8, de 9 pesos. No hay manera de sustentar eso, y cuando ADAR hace su publicación entra el tema de la desinformación de nuevo. Mira que no quieren hacerlo, que eso es imposible, se quieren ganar todo el dinero. Correcto. Enfoque incorrecto, porque es un asunto simplemente de números. Si yo gasto 20, no puedo cubrirlo con 9 y no tengo probablemente suficientes recursos para subsidiar de otro lado, porque a veces hay situaciones que se pueden dar, que yo gaste 20 en una cosa, pero si yo tengo otra que me permite cubrir esa diferencia de costo, pues yo podría hacerlo, pero no es un sistema que tenga esa holgura. Claro. De manera que ahí de nuevo entra una decisión política, porque primero hay que organizar y normatizar todo el sistema de vehículos para lograr que estén registrados, que paguen seguro, que hagan lo que tienen que hacer para entonces poder hacer que Fonamat funcione como la ley indica que debe funcionar. Así es. Por otro lado, el 2016, ya dentro de los retos que tiene, también está la posibilidad, y que muchos esperamos, de que pasará finalmente con la modificación de la Ley de Seguros y Fianzas 146-02, una actualización de esta ley debido a que muchas cosas que hay, incluso con el mismo tema del DERE-CAFTA, con los reaseguros, con la función de los corredores de seguros, los ajustadores de seguros, del manejo de los diferentes canales de seguros, la influencia ya a nivel mundial del tema microseguros también. Hace varios años se ha venido trabajando, de hecho el Banco Central apoyó con unos técnicos, el trabajo está por ahí, la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores CADOAR, que dirige el amigo Miguel Villamán, y también Carlos Ramos Romero, con los presidentes pasados, todos se han abocado a trabajar a favor de esto, la Asociación de Corredores de Seguros, ASATICE, los ajustadores y tasadores independientes. ¿Cómo tú ves que sea posible esto? Como tú bien dices y has mencionado, es un año electoral, pero con decisiones políticas importantes. El superintendente ha expresado que él está también interesado en que se haga finalmente una modificación de algunos puntos de la ley. ¿Cómo tú ves esto posible? ¿Sería algo del 2016 o algo que tendría que esperar todavía más a ver qué pasa? Es difícil poder uno establecer si el año 2016 va a ser el año de la nueva ley de seguros y fianzas en República Dominicana. El seguro es uno de los sectores que tiene que camina con un hándicap a nivel de autoridades, y es que por años, no es este gobierno, ni el anterior, se designan como figuras principales a personas que no están directamente relacionadas con el sector, que no son lo ideal para el sector. Entonces, eso hace que las decisiones importantes para el sistema se tomen con criterios que no son necesariamente los más convenientes al sistema. Tú has mencionado desde cuándo tenemos 2 años, 3 años, hablando de esa modificación a la ley, y se hace, se revisa, se engaveta, cuando sabemos que hay temas muy importantes que deben ser actualizados dentro de la ley. Entonces, yo no estoy seguro que este sea el año, mucho menos un año político, o un año con mucha actividad política, más que un año político. No creo que este sea el año de la ley. Y también por igual, ¿qué expectativas antes de irnos? Porque, ¿sabes? Cuando hablamos de lo que nos gusta y nos apasiona y trabajamos con tanto ahínco, el tiempo se nos va rápido, pero no quiero dejar irte, Plácido, sin, por otro lado, el seguro de vida, que también tanto se ha trabajado sobre el tema de que haya una posible reforma tributaria que elimine ese impuesto, vamos a decir, disparatoso al seguro de vida. O sea, ¿tú crees que sea posible que en algún momento, ya sea ahora o no tan lejos en el mediano plazo, logremos finalmente
revitalizar ese ramo localmente. Esa es otra de las inconsecuencias que quizás es derivado de lo mismo que hablábamos anterior, de cómo se designan las personas que manejan el sistema a nivel gubernamental, porque es una inconsecuencia gravar con un impuesto al seguro de vida. El seguro de vida tiene una doble función. En primer término, es la vía de protección de patrimonio familiar cuando desaparece en un momento determinado, antes de tiempo, un cabeza de familia. En segundo lugar, es un medio excelente para lograr ahorros. Los seguros de vida contribuyen a generar ahorros por las reservas importantes que se constituyen. Esos ahorros van a sectores reproductivos y producen probablemente más que lo que un gobierno puede sacrificar por ese impuesto a ese renglón. Porque lo que está ocurriendo ahora es que la gente que quiere seguro de vida suele contratarlo fuera. Entonces perdemos el recurso y no tenemos la reserva que eso genera y consecuentemente la inyección del recurso al sistema. O sea, es una inconsecuencia. De hecho, el mismo impuesto selectivo al consumo que aplica en República Dominicana a los seguros es otra inconsecuencia. Totalmente. Los impuestos selectivos al consumo son para artículos de lujo cuyo consumo se quiere de alguna manera penalizar o no incentivar. ¿Y cómo podemos querer no incentivar que la gente proteja el patrimonio que tiene en un país? O sea, poniendo un impuesto selectivo al consumo es inconsecuente. Así mismo es. Yo creo, Plácido, que antes de despedirnos en este primer programa del año, queremos agradecerte porque esta entrevista yo creo que de inicio es una punta de lanza lo que tenemos de por medio en el 2016, retos importantes y que sigamos batallando porque yo sé que dicen que granito a granito se llena el buche de la gallina, ¿verdad? O sea que yo entiendo que será un año muy interesante y que debemos reflexionar como país esos puntos que necesitamos seguir trabajando para que nuestro sector cada vez sea más productivo y represente, ¿por qué no?, cada vez un porcentaje mayor dentro del PIB, porque antes éramos un 3% del PIB, pero ahora estamos más cerca del 1.52, o sea que yo creo que son temas muy importantes, retos muy importantes por delante, pero no ir en detrimento de lo que ya hemos logrado y llamar la atención, como tú muy bien lo has hecho y aquí lo hacemos también, de que las informaciones no se tomen tan a la ligera antes de atacar un sistema que nos ha costado tanto lograr, con tantas luces y con un trabajo que involucra a tantas personas en el día a día. Gracias una vez más por acompañarnos y te esperamos nuevamente en el transcurso del año a ver qué cosas van cumpliéndose de lo que hemos hablado en el día de hoy. Gracias, yo quedo a sus órdenes. Siempre es un placer conversar con ustedes